malintencionada. Esta es una pregunta tendenciosa. Puedo interponer un ocurso de queja. Puedo interponer un ocurso de queja cuando el tribunal ya dictó sentencia. Después de haber dictado sentencia el tribunal, pues puedo interponer un ocurso de queja, ¿sí o no? ¿Y por qué? Alexandro, sí, ante la CC dice. Bueno, ya que hay una posición de Alexandro, la pregunta es, el tribunal dictó la sentencia del proceso de amparo. Posterior a dictar la sentencia, ¿puedo interponer un ocurso de queja? Alexandro dice que sí ante la CC, ante la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué dicen ustedes, los restantes compañeros? Pronúnciense. No, porque ya está dictada la sentencia, Jennifer. Exactamente, la respuesta es esa. ¿Qué objeto tiene? ¿Qué objeto tiene? Por eso les dije que era una pregunta tendenciosa, una pregunta malintencionada. Porque si ya el juez, el tribunal, ya dictó la sentencia, pues ya no cabe el recurso de queja. Ya no tiene sentido. Y entonces, ¿qué haría si la sentencia fue de primer grado que dictó el tribunal? ¿Qué voy a hacer? Y me fue desfavorable la sentencia. A ver, apelar, Evelyn. Apelar, Laura Díaz. Apelo. ¿Dentro de qué término tengo para apelar? ¿Cuál es el término legal que como apelante tengo para interponer el mismo por mi inconformidad en contra de esa sentencia? Vamos, hay 39 compañeros, 39 compañeras, vamos. Son 48 horas, Jennifer, son 48 horas para apelar, ¿ya? Dice, dice usted aquí, apelación de la sentencia de amparo. Entonces dice, deberá hacerse página 176 para los de la 10ª edición, es la página 178, cuadro número 1, interposición. Debe hacerse por escrito dentro de las 48 horas siguientes a la última notificación e interponerse ante el tribunal que haya dictado la sentencia o ante la Corte de Constitucionalidad. Indistintamente, la apelación la voy a interponer, ya sea ante el mismo tribunal que dictó la sentencia dentro de las 48 horas o ante la Corte de Constitucionalidad. ¿Ya? ¿Y quiénes pueden interponer ese recurso de apelación? Las partes, el Ministerio Público y el Procurador de los Derechos Humanos. Son los únicos que están legitimados para interponer esa apelación. Trámite y elevación del expediente, numeral 2. Si se interpusiera ante el tribunal que haya conocido el amparo, el tribunal
elevará inmediatamente a la Corte de Constitucionalidad las copias y documentos pertinentes dentro de las 24 horas siguientes de interpuesto el recurso. Si se interpusiera ante la Corte de Constitucionalidad, esta solicitará inmediatamente los antecedentes. ¿Por qué vía puede solicitar la Corte de Constitucionalidad esos antecedentes? Por la vía cablegráfica, electrónica, o sea, por la vía más rápida que esté a disposición del tribunal que recibió la apelación. Vista. Recibidos los antecedentes, estoy en numeral 3, recibidos los antecedentes se señalará día y hora para la vista. ¿Para qué? Para que las partes aleguen, hagan sus alegaciones que en derecho corresponden, recalcando, por qué quieren que el proceso de amparo sea declarado con lugar en vez de haber sido declarado sin lugar por el tribunal, o a la inversa, si es la autoridad recurrida, pues decir si fue declarado con lugar, pues demostrar que este tribunal no tiene razón y que debe de ser declarado sin lugar. También está el auto para mejor fallar, 4A. El tribunal podrá mandar a practicar todas las diligencias que considere necesarias para mejor fallar dentro del término no mayor de 3 días. Y luego dictan la sentencia de segundo grado. Aquí la Corte de Constitucionalidad va a dictar la sentencia de segundo grado. ¿Por qué? Vuelvo al artículo 60. La Corte de Constitucionalidad conocerá de todos los recursos de apelación que se interpongan en materia de amparo. Artículo 39, 66. Dentro de las... Pero aquí, ojo, aquí ya no son 3 días. Aquí se reduce a horas. Al dictar la sentencia de segundo grado, el tiempo se reduce a horas, no a días. No a término de 3 días, no. Aquí 36 horas. Ahorita son las 14 horas con 40 minutos. Dentro de 36 horas sería mañana, a esta hora han transcurrido 24. Contemos 12 horas más. Las 3, las 4, las 5, las 6, las 7, las 8, las 9, las 10, las 11, las 12, la 1. A las 2 de la mañana, con 40 minutos, deberá, formalmente hablando, la Corte de Constitucionalidad deberá dictar la sentencia de segundo grado. Aquí son 36 horas. Dentro de las 36 horas siguientes de recibidos los antecedentes o finalizado el plazo del auto para mejor fallar, el tribunal dictará sentencia confirmando, modificando o revocando la resolución y en caso de revocación o modificación hará el pronunciamiento que en derecho corresponda. Si modifica o revoca la sentencia de primer grado, dicta una nueva sentencia. ¿Ya? El plazo para resolver podrá ampliarse por 5 días más. En contra de esta sentencia puede interponerse únicamente los recursos de aclaración y ampliación. Es lo único. Porque ya es segunda instancia. Después de la Corte de Constitucionalidad, ¿qué queda? La Corte Celestial. Pero la Corte Celestial no va a resolver la aclaración y la ampliación. No. Va a ser la misma Corte de Constitucionalidad la que, sí, en la siguiente página, de una vez está el recurso de aclaración y ampliación. Dice, el procedimiento es el mismo para ambos recursos, para el de aclaración y ampliación, con la diferencia de que el recurso de aclaración se interpone
cuando los conceptos de un auto o sentencia son oscuros, ambiguos o contradictorios. Subrayen eso, porque me recuerdo que viene una preguntita de eso. El procedimiento en el recurso de aclaración y ampliación es el mismo para ambos recursos, con la diferencia de que en el recurso de aclaración se interpone cuando los conceptos de un auto o sentencia son oscuros, ambiguos o contradictorios. Y el recurso de ampliación va a proceder cuando se hubiere omitido resolver alguno de los puntos sobre los que versar el amparo. Regreso al 4B. En el 3 vista, el tribunal resolverá dentro de 5 días y medio. A la vista, este plazo podrá ampliarse por 5 días. Si es que no hay auto para mejor fallar, después de la vista dicta sentencia. Pero si hay auto para mejor fallar, dicta la sentencia. Y cuando se dictó la sentencia en segunda instancia, en segundo grado, acá es dentro del plazo de las 36 horas, y lo que va a hacer esa sentencia es simple. Va a confirmar la sentencia de primer grado, la va a modificar o la va a revocar. En cuanto a la modificación o la revocación, va a dictar una nueva. Ahora en la confirmación dice, se confirma la sentencia de primer grado, punto. Queda exactamente igual como la dictó el tribunal de primer grado. ¿Qué me queda entonces? Pues no me queda más que interponer o la aclaración, porque hay un término ambiguo, oscuro o contradictorio, o la ampliación porque omitieron resolver alguno de los puntos sobre los que verte el amparo. Y estos ambos recursos debe solicitarse dentro de las 24 horas siguientes de notificado el auto o la sentencia. Y el tribunal resolverá sin más trámite dentro de las 48 horas siguientes a la interposición. ¿Ya? Y ya de último tenemos el ocurso de queja, pero ya de ellos ya hablamos. Así es que mejor nos vamos a la ley. Entonces, vuelvo al principio. Mi pregunta tendenciosa, mi pregunta malintencionada. Puedo interponer como parte, porque para interponer un ocurso de queja debo ser parte del proceso de amparo. Y como sujeto activo, ya el tribunal dictó sentencia. Posterior a dictar esa sentencia, ¿puedo interponer el ocurso de queja? No, porque ya no tiene objeto, ya hay una sentencia que resolvió, que dirimió la controversia. Ya no tiene sentido. Lo único es, si es en primera instancia, pues voy a apelar dentro de las 48 horas. Y esa apelación la voy a presentar ante el mismo tribunal que conoce el proceso y que dictó la sentencia de primer grado de amparo, o me voy directamente a la Corte de Constitucionalidad. Y si voy a la Corte, dentro de las 24 horas, la Corte tiene que mandar a pedir los antecedentes por la vía más rápida, cablegráficamente, telegráficamente, por internet, qué sé yo, por qué medio. Y es facultad de la Corte señalar día y hora para la vista. Señala día y hora para la vista, entonces no hay auto para mejor fallar, dicta sentencia entre los 3 días. Señala día para la hora y para la vista para que las partes aleguen, los sujetos proceden. Y el tribunal
dicta un auto para mejor fallar, entonces señala esa audiencia para que el tribunal haga acopio de más elementos de prueba porque no está convencido y luego dentro de las 36 horas siguientes debe dictar su fallo final, confirmando, revocando o modificando la sentencia de primer grado. Y al notificarse esa sentencia de segundo grado o de segunda instancia, no cabe más que el recurso de ampliación y el recurso de aclaración. Angie, por favor. Licenciado, disculpen, solo tenía una duda aquí, digamos, estaba leyendo el artículo 72 y decía va el trámite para ocurrir en queja, que era en el trámite de ejecución del amparo, que no cumple lo previsto en la ley, pero no entendía esto, dice, o lo resuelto en la sentencia. ¿A qué se refiere con eso? No es cuando dicte sentencia. Mi hija linda, usted me está hablando de la exhibición personal, si es del artículo 82. No, 72. Ah, 72. Ah, vaya, Sí. es que te oí 72. Legitimación para ocurrir en queja. Si alguna de las partes afectadas estima que en el trámite de ejecución del amparo el tribunal no cumple lo previsto en la ley o lo resuelto en la sentencia, podrá ocurrir en queja ante la Corte de Constitucionalidad para que previa audiencia por 24 horas al cursado, es decir, al tribunal contra quien interpuse la queja, resuelva lo procedente. Si hubiere mérito para abrir procedimiento, se certificará lo conducente y se enviará inmediatamente al tribunal que corresponda. Angie, ¿tú estuviste en la clase anterior? Sí. Pero eso lo expliqué claramente No sé, y ahorita me dice, ejemplifiqué. ¿Vale? ahorita me confundí un poco con eso que dice, o lo resuelto en la sentencia. Pero ¿dónde está eso? En la segunda línea del artículo. Si alguna de las partes estima que en el trámite de ejecución del amparo el tribunal no cumple lo previsto en la ley o lo resuelve en la... Es que lo que pasa es de que ya hay una sentencia de primer grado. Vayámonos, para no perdernos, ¿qué ley tienes? ¿La 10ª edición? Sí. Vaya, ábrela en la 181. Ahí está el curso de queja. ¿Ya la tienes abierta? ¿O Sí, sí. 180 o 181? Ya. Un desplegado que dice o curso de queja. Uh-huh. ¿Ya lo tienes? Sí. Ah, vaya. Número 1, interposición. Se debe ocurrir en queja ante la Corte de Constitucionalidad. Ya sabes que hay que presentar la queja por escrito ante la Corte de Constitucionalidad. O puedes presentarla también ante el mismo tribunal. No hay ningún problema. ¿Quiénes pueden presentar un curso de queja? Solo los sujetos procesales, las partes, el Ministerio Público y el Procurador de los Derechos Humanos. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, se dará, número 2, audiencia. Se dará audiencia al ocursado por 24 horas. El ocursado es el tribunal contra quien yo interpuse la queja. ¿Y por qué la interpuse? Y voy a poner el ejemplo que tú estabas señalando. Porque dictó sentencia y ordenó que se cumplieran ciertas cuestiones por parte de la autoridad recurrida, pero que ha pasado el tiempo y no se ha hecho. Entonces, hay un artículo, hay un artículo que te indica, hay un artículo que te indica de
Hay un artículo que te indica que por qué no se está dando cumplimiento al, a lo dictado por el tribunal. Entonces, eso lo encuentras, ahorita te digo, me parece que es el artículo 64, permíteme. Interposición de recurso de apelación, no, esa es resolución, legitimación. Hay un artículo, dignatario. Cuando el tribunal declara que hay lugar a daños y perjuicios o cuando las sentencias fijadas, por ejemplo, suponete que en la sentencia que se dictó en primer grado hay daños y perjuicios, que dice el artículo 59. Cuando el tribunal declare que hay lugar al pago de daños y perjuicios, sea en sentencia o en resolución posterior, fijará su importe en cantidad líquida o establecerá por lo menos las bases con arreglo a las cuales deberá hacerse la liquidación o dejará la fijación de su importe a juicio de expertos que se tramitará en el procedimiento de los incidentes. Bueno, pongamos ese ejemplo. El tribunal condenó a la autoridad recurrida a daños y perjuicios, ¿ya? Pero en ningún momento el tribunal cuantificó los daños y perjuicios, sino solo condenó y no cuantificó, ¿ya? Entonces, lógicamente, que como es sentencia, yo tengo 48 horas para apelar, para que esa apelación se vaya directamente a la Corte de Constitucionalidad y sea la Corte de Constitucionalidad la que modifique esa sentencia y la revoque en el sentido de que va a fijar los daños y perjuicios en la cantidad de X 100,000 quetzales, por decir. Entonces, va a ampliar la sentencia, va a confirmar la sentencia, pero la va a ampliar, la va a modificar en el sentido de que debe de entenderse que el tribunal de primera instancia debió haber cuantificado los daños y perjuicios. Y la Corte estima que estos daños deben estimarse en la cantidad de 100,000 quetzales. Entonces, eso es lo que dice el artículo 72, que tú debes darle esa interpretación cuando dice, si alguna de las partes afectadas estima que en el trámite y ejecución del amparo el tribunal no cumple lo previsto en la ley y lo resuelto en la sentencia, el tribunal ya dictó sentencia y condenó a la autoridad recurrida al pago de daños y perjuicios, pero no los cuantificó. Entonces viene el amparista, estando dentro del término de ley de las 48 horas, apela esa sentencia, la sentencia se va a la Corte de Constitucionalidad y ahí en su memorial de apelación él indica que el tribunal de primer grado, al condenar en daños y perjuicios a la autoridad recurrida, debió haber cuantificado la cantidad por la cual se le condenaba, lo cual omitió hacerlo. Ese es el motivo de su apelación. Viene la Corte, manda a traer los antecedentes dentro de las 24 horas, efectivamente se da cuenta que el tribunal omitió dictaminar sobre la cantidad
relacionada o en cuanto a cuantificar la cantidad relacionada con los daños y perjuicios. Y entonces viene la Corte, dentro de su audiencia de día para la vista, acuden nuevamente los sujetos y vuelve a decir el amparista: vea, señor juez, yo estoy conforme con la sentencia porque fue declarada con lugar y estoy conforme, pero estoy inconforme porque a pesar de que el tribunal condenó a la autoridad recurrida en daños y perjuicios, no cuantifica el monto que debe de saberse a qué cantidad la autoridad recurrida fue condenada. Y entonces, por eso mi petición en cuanto a la apelación es que se cuantifiquen los daños y perjuicios en la cantidad de 100,000 quetzales. Entonces viene la Corte, hace el día para la vista y señala un día, un auto para mejor fallar. Y se ponen a deliberar y van a consultar con otros y efectivamente se dan cuenta que el amparista sí tiene razón y que la cantidad que está pidiendo es acorde al daño provocado por la autoridad. Entonces, cuando confirma parcialmente la sentencia, la modifica en el sentido de que los daños y perjuicios deben de cuantificarse en contra de la autoridad recurrida en la cantidad de 100,000 quetzales. Entonces, eso es lo que quiere decir el artículo 72. No sé si te queda clara, Angie. Sí, licenciada, ya comprendí ahora sí. Muy bien, Gracias. muy bien. Sigamos entonces. Pregunto, ¿hay alguna duda todavía? Ya estamos concluyendo. Vamos con esto. Vamos, vamos con su ley, artículo 74. Sobreseimiento. Los tribunales de amparo podrán sobreseer los expedientes en caso de fallecimiento del interponente si el derecho afectado concierne solo a su persona. Yo interpongo un amparo en contra de la autoridad X y dentro del trámite del amparo me pelo, es decir, me muero. Entonces, como yo soy el sujeto activo, la autoridad recurrida se enteró de mi fallecimiento como amparista. Entonces acompaña una certificación de defunción de mi fallecimiento al tribunal con un memorial indicando que en virtud del lamentable fallecimiento del amparista se proceda al sobreseimiento del proceso de amparo, porque ya no tiene objeto que sigamos tramitando el mismo, porque quien lo accionó, quien lo inició, quien comenzó el proceso de amparo, ya se peló. ¿Queda claro? ¿Está claro? Muy bien. Vamos con el desistimiento. No vayan a confundir, son dos figuras procesales diferentes. Repito, el 74. Sobreseimiento. Los tribunales de amparo podrán sobreseer los expedientes en caso de fallecimiento del interponente si el derecho afectado concierne solo a su persona. Ahora, si son varios los amparistas que han unificado la personería en uno de ellos, son 10 acciones, 10 amparistas, y unificaron la personería en uno de ellos. Y dentro de los 10, dentro del trámite del amparo, uno de ellos se muere, pues el amparista le va a saber, le va a dar a conocer al juez que se sobresea el proceso del amparista fulano de tal
por haber fallecido, tal y como lo comprueba con la certificación de defunción. Entonces, el tribunal va a sobreseer el proceso sobre uno de los 10 que falleció sobre esa persona. El amparo continúa hasta el final, pero se sobresee el amparo sobre el derecho de uno de los amparistas por haber fallecido. ¿Les queda claro? Vamos con el desistimiento. Muy bien, Evelyn. Desistimiento, artículo 75. En caso de desistimiento, si éste se presenta en forma auténtica o se ratifica ante la autoridad competente, deberá aprobarse sin más trámite y se archivará el expediente. Esa es otra de las formas de terminar un proceso de amparo. Si se solicita, el tribunal se pronunciará sobre las costas. Si se hubiere dado lugar a sanciones, el tribunal las aplicará. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Interpuse una acción de amparo en contra de X autoridad. Y el amparo se va desarrollando en todas las etapas. ¿Alguien quería preguntar algo ahí? ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Pregunto? ¿No? Bueno. Acciono de amparo como sujeto activo. Y el amparo, de acuerdo al impulso procesal, ya que todos los días y horas son hábiles, se está tramitando bajo la responsabilidad del tribunal. Y estamos en donde el tribunal va a correr audiencia, una primera audiencia, a todos los sujetos procesales. Al amparista, a la autoridad recurrida, al Ministerio Público, si hubiera intervención del Procurador de los Derechos Humanos o un tercero, si hubiera. Pero en esa audiencia, antes de celebrarse la audiencia, me doy cuenta que efectivamente yo había interpretado de una forma la resolución de la autoridad que me afectaba, pero ya viéndolo así desapasionadamente, resulta que no, que él se apegó a derecho. Entonces, para no seguir gastando recursos innecesarios, vengo y desisto de la acción de amparo. Pero para que ésta sea presentada en forma auténtica, el memorial va firmado por mí como amparista y va auxiliado por el abogado que me está ayudando en ese proceso. Pero además, ese abogado me va a legalizar la firma. Eso es presentar el desistimiento en forma auténtica. ¿Por qué? Porque si lo presento solo así, el tribunal va a señalar día y hora para que comparezca al tribunal a ratificar lo que expuse en mi memorial de desistimiento. Previo a aceptar el desistimiento presentado por el amparista, se hace necesario que comparezca a la sede del tribunal a ratificar el mismo, o sea, el desistimiento. Entonces me presento al tribunal. Mire, fíjese que yo presenté un desistimiento con mi abogado, pero no venía autenticada mi firma. Entonces, en la resolución dice que debo de... Ah, ¿cómo no? Entonces, véngase mañana a las 8 y trae su DPI, por favor. Entonces, mañana llego a la sede del tribunal, llevo mi DPI, me pasan adelante con el oficial que lleva una actita haciendo constar que como amparista ratifico en todos los términos el memorial presentado al tribunal con fecha tal, los cuales no tengo ningún cambio que hacerle, sino lo ratifico en su totalidad. Entonces,
allí ya se tiene por autenticado mi desistimiento. Y entonces solicito de una vez en el acta que se va a levantar que se apruebe la ratificación del mismo y que se archive el expediente. Como litigué de buena fe, pues no hay costas procesales. Yo litigué de buena fe. Entonces, el Ministerio Público no puede solicitarle costas procesales. Ahora, si estoy litigando de mala fe y después desisto, el Ministerio Público, por eso dice el último párrafo, si se solicita, el tribunal se pronunciará sobre las costas. Si se hubiere dado lugar a sanciones, el tribunal las aplicará. ¿Ya? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Artículo 76. Archivo de expedientes. No podrán archivarse ningún expediente de amparo sin que conste haberse ejecutado lo resuelto y satisfecho en su totalidad las sanciones interpuestas. Aquí era lo que yo te decía, Angie. Hay una llamada 115. Subraya en ese artículo 76, por favor, que dice, no podrán archivarse ningún expediente de amparo sin que conste haberse ejecutado lo resuelto y satisfecho en su totalidad las sanciones interpuestas. Hay una llamada a la 115. Esta era la que andaba buscando mi hija, que dice 115. Esta disposición es importante, subrayenla, debido a que representa el objeto del amparo, el cual es contrarrestar la arbitrariedad y se complementa con lo establecido en los artículos 14 y 44 del Acuerdo 1-2013, que se refieren a, vamos al 14 del Acuerdo, dice el 14, subsanación de requisitos omitidos. Esto no tiene nada que ver en este párrafo. La omisión de requisitos formales en los actos de las partes o intervinientes se solventarán conforme lo establecido en el artículo 622 y 136 de la Ley de Amparo. Emplazando, no tiene nada. Transcurridos los plazos legales señalados al solicitante para cumplir los requisitos que haya omitido en su solicitud y no los hubiere subsanado, y a juicio del tribunal que conozca tales requisitos son de imprescindible cumplimiento e inciden a la prosecución del procedimiento, dicho tribunal decidirá la suspensión definitiva del trámite de la acción. Si los requisitos omitidos a criterio del tribunal que conozca no reúnen la característica de imprescindible, imprescindible cumplimiento, se proseguirá el trámite, pero deberán ser subsanados antes de dictarse el auto definitivo o la sentencia, según el caso. De persistir, aquí está, de persistir el incumplimiento, el tribunal suspenderá en definitiva el trámite de la acción. Y el 44, que dice, ejecución de lo resuelto. Y el que andaba buscando, de verdad, el que andaba buscando y que no lo encontraba, era el 52. Antes de irme al 44, regresemos, por favor, porque este era el que andaba buscando y que no, en ese momentito no lo encontré. Conminatoria al obligado. Decretada la procedencia del amparo en la misma sentencia, el tribunal conminará al obligado para que dé exacto cumplimiento a lo resuelto dentro del término de 24 horas, salvo que para ello fuera necesario mayor tiempo a juicio del tribunal, que en este caso fijará el que estime conveniente. Este era el artículo que no se me venía, pero hay una llamada ahí, la 93, que dice, es una exigencia realizada por autoridad administrativa o judicial bajo amenaza de castigo o de pena si no se atiende. Y a eso se refiere el segundo párrafo de cuando se dicta la sentencia. ¿Ya? Cuando se dicta la sentencia, entonces, en el 72, regreso al 72, porque vean, esto es de amarrar poquito, de amarrar de a poquito
la comprensión. Y Angie tiene razón. Si alguna de las partes afectadas estima que en el trámite de ejecución del amparo el tribunal no cumple lo previsto en la ley o lo resuelto en sentencia, subrayen esto. Ahora, es que siempre estamos aprendiendo. O lo resuelto en sentencia, estamos hablando que puede ocurrir a la COGE, pero aquí pongamos, o lo resuelto en sentencia, pongámosle un asterisco para que nunca más se nos olvide y veamos el artículo, ver harto 52, ley. Ya saben qué es la ley de amparo. Entonces ahí es que a veces por muchas telas de arañas se me escapa una, pero ahorita ya corregí esa, mi falencia. Ahora ya sé que este artículo 72 me lleva al 52, que era el que yo andaba buscando y que no lo encontraba. Conminatoria al obligado. Decretada la procedencia del amparo en la misma sentencia, el tribunal conminará. Conminará es obligar, exigir, para que dé exacto cumplimiento a los resueltos dentro del término de 24 horas, salvo que para ello fuera necesario mayor tiempo. ¿Ya? Usted devuelve el inmueble, desocupa el inmueble dentro de las 24 horas. Pero, señor juez, usted sabe que es imposible que en 24 horas yo pueda buscar a dónde trasladarme. Le pido su consideración y me comprometo. Deme 10 días, por favor. El juez, sabiendo que sus argumentos son válidos, pues improrrogable, y así lo hace saber en su oficio y de una vez a la Policía Nacional y de una vez. ¿Para qué? Para si dentro de los 10 días le van a sacar los cachivaches a la casa. Ahí era Angie el fundamento que no lo encontraba, pero ahora ya lo tengo. Ahora me voy al 44 del acuerdo. Ejecución de lo resuelto. Cuando se concede el amparo provisional o se otorgue el amparo en definitiva, será competente para ejecutar lo resuelto. Vean quién es el competente aquí. Será competente para ejecutar lo resuelto el tribunal de primer grado y deberá informar dentro de los 5 días siguientes a la ejecución del fallo de requerírselo la Corte de Constitucionalidad. Y si no se cumple dentro de eso, entonces me voy al curso de queja. La Corte de Constitucionalidad será competente para ejecutar los resueltos en forma provisional o definitiva en amparo en única instancia, pero eso es ya contra los 3 organismos del Estado. Ahí ya no nos metamos a Honduras. Muy bien. Regresemos entonces. Bueno. Veamos el 78, eso es solo por terminarlo. La desobediencia, retardo u oposición a una resolución dictada en un proceso de amparo de parte de un funcionario o empleado del Estado y sus instituciones descentralizadas y autónomas es causa legal de destitución, además de las otras sanciones establecidas en las leyes. Eso no se cumple. Si no, veamos al Consejo Superior Universitario. Responsabilidad penal. Está en la 117, ver artículo 44, que ya lo leí. 79. Toda persona extraña a un proceso de amparo que en cualquier forma, por acción u omisión, retardare, impidiere o estorbare su tramitación será responsable penalmente de conformidad con la ley y se incurrirá en el delito de desorden público. Artículo 79. Responsabilidad penal. Toda persona ajena, toda persona extraña a un proceso de amparo que en cualquier forma, por acción u omisión, retardare, impidiere o estorbare su tramitación o ejecución, será responsable penalmente de conformidad con la ley. Según esa responsabilidad, está incurriendo en el delito de desorden público. Artículo 415, numeral 4 del decreto 1773. 80.
En caso de que el Estado o cualquiera de sus entidades haya pagado por responsabilidad del funcionario subalterno al Ministerio Público, estará obligado a iniciar las acciones para repetir. Si el Estado pagó una indemnización por error de un empleado, por error de un funcionario público, el Ministerio Público puede repetir en contra de ese funcionario para que reponga lo que pagó el Estado por indemnización, por daños y perjuicios, por lo que sea. Entonces, quien lleva esa, ni siquiera es el procurador de los derechos humanos, sino es el Ministerio Público, el que está obligado a iniciar las acciones para repetir contra. Repetir es cobrar. Más de alguno de ustedes ha sido fiador en una tarjeta de crédito. ¿Qué pasa? Su cuate, su cuata del alma, que eran inseparables y que eran buena onda, casi hermanas, casi hermanos y todo, solo los embarcó para que firmaran como fiador de su tarjeta de crédito y les dejó una gran deuda de 150,000 y se las peló. Ya nunca más volvieron a saber de él y luego los bufetes esos de créditos morosos, acosarlos, 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 hasta que investigaron que ustedes trabajaban con el gobierno, simple y sencillamente procedieron a la ejecución y les embargaron el 35%. Y ahí están ustedes pagando y maldiciendo la hora en que ese amigo, esa amiga, ese hermano, esa hermana, los embarcó para que ustedes fueran fiadores. Por eso, cuando me preguntan, mire, ser fiador, no, ser fiador es sinónimo de pagador. Entonces, fiador, ni a su papá ni a su mamá. Fiador, ni a su papá ni a su mamá. ¿No quieren tener problemas? Aprendan a decir no. Punto. Aprendan a decir no. ¿Estamos? Artículo 81. Gracias, Laura. Y con esto le estamos dando, así como estamos dando la bienvenida a octubre, a ese día del niño que todos tenemos, esa niña, ese niño, pero está herido, está no funcionando bien, porque por múltiples razones, pero ahí está nuestro niño, o nuestra niña, ahí está, pero está no como un niño natural, sino puede ser un niño sumiso, puede ser un niño rebelde, o puede ser un niño mazmorra, alguien con deseos de hacerle pedazos la vida a todo el mundo porque nadie me entiende. Entonces, así como le estamos dando la bienvenida a este 1 de octubre, Día del Niño, pues que sea lleno de bendiciones para todos ustedes, para sus familias, para todos nosotros, para nuestras familias, que saquemos 30 puntos en el segundo parcial en los 5 cursos. ¿Qué más podemos pedirle a este mes de octubre? Con esto, artículo 81, adiós incidencias procesales del amparo. Será hasta el próximo año, si Dios nos presta la vida, en que tengamos la oportunidad de seguir hablando del amparo. Claro que vamos a seguir hablando, por supuesto, pero ahora el próximo lunes ya lleven su copia de la exhibición personal. Solo leo el artículo 81, recopilación de resoluciones. Los tribunales de amparo remitirán a la Corte de Constitucionalidad una copia certificada de toda resolución final de amparo para su ordenación y archivo. Esos son los únicos 81 artículos de la ley, más los 79 artículos del Acuerdo 1-2013, más los 9 artículos del Auto Acordado 1-2013 que se refieren a la competencia en materia de amparo. De mi parte, yo espero que ustedes hayan captado, no les digo el 100%, porque sería muy ambicioso,
porque tengo que ser muy objetivo. Y no lo digo por desprecio o menospreciando a quienes no hayan recibido derecho constitucional con este servidor. Pero quienes recibieron derecho constitucional, este curso se les facilitó enormemente, porque ya traían ustedes una muy buena base. No estoy menospreciando a ninguno, no estoy juzgando a ningún profesor, no estoy juzgando a ninguno de los compañeros, pero siento que para quienes recibieron derecho constitucional conmigo, pues yo debo estar muy orgulloso de que ustedes ahora ya no son los mismos de cuando comenzaron la primera clase de procesal constitucional. Ahora ya ustedes conocen esa garantía constitucional, no al 100%, y la conocen en forma teórica, por supuesto. Es que no podemos ir a la práctica. Imagínense que aquí en la página, ahí en su libro, modelo de memorial para interponer un amparo. Yo la tengo en la 149, ustedes la deben de tener en la 151. Y ahí dice, modelo de memorial para interponer un amparo. Para elaborar este memorial se debe tomar en cuenta lo siguiente. Cada página debe contener 25 líneas, debe de redactarse en hojas papel bond tamaño oficio, no se deben dejar espacios entre líneas, debe adherirse un timbre forense del valor de un quetzal a cada hoja, el cual debe inutilizarse, o sea, pasarle una línea o sello. No es necesaria la firma del solicitante. El abogado puede firmar a su ruego. Pero imagínense este bello memorial que está acá. ¿Cuántas hojas? Señores, están, discúlpenme, de la 149 a la 171. ¿Ya? Señores, ¿cómo voy a ser ingrato? ¿Cómo voy a ser ingrato? Y hay profesores que lo hacen, según me he noticiado, que los ponen a redactar un mamot, ni los van a leer. No, eso no se hace. Prefiero que sepan ustedes la teoría, porque la práctica, tienen un modelo y ya es más fácil, ya es más fácil. Ahora con el artículo 10 del acuerdo 1, siguen eso. Pero bueno, el lunes nos vemos, si Dios nos presta la vida. El lunes llevo mis exámenes, ya están los 4 variantes allá, la llevo a reproducción. Y felicito sinceramente a todos los que lunes con miércoles están. El éxito es la disciplina, el orden, la responsabilidad. Si es de que los veo el lunes, les deseo una feliz tarde. Está soleada, por cierto. Un feliz fin de semana y que octubre esté lleno de bendiciones. Por favor, ahorita suspéndanme de aquí hasta que terminemos los exámenes, que por cierto, ya están ya el calendario ya está publicado, ya me lo mandaron por acá la negrita. La negrita, vamos a ver dónde está, profesores. Niño aquí, no, entonces fue Lorenita. Aquí está. Entonces aquí está. 18 de, no, 13 de octubre tenemos, yo no sé por qué la L me la ponen a las 4 de la tarde, ustedes a las 4. El 13 de octubre a las 4 de la tarde. La J es a las 3 de la tarde, la A es a las 6 de la tarde y la E es a las 7 de la noche. Luego está el derechos humanos, el 15, miércoles 15. Luego el viernes 17 está sociología. Luego el martes, me imagino, martes 21 está civil 2. Y el jueves
23, penal 2. Señores,